17 Hebreos, una situación única en 5 ocasiones diferentes. El autor del libro de Hebreos advierte a sus lectores acerca de los peligros de abandonar la fe cristiana. 3 de estos pasajes forman una parte principal del arsenal de las Escrituras que usan los que creen que una persona puede perder su salvación. Un estudio a profundidad de Hebreos está ciertamente fuera del alcance de este libro. Pero, al mismo tiempo, pienso que sería injusto tratar de nuestro tema sin proveer una explicación de estos versículos importantes. Una palabra acerca del método. Ningún versículo de las Escrituras fue escrito sin un propósito específico en mente. Lucas escribió su Evangelio para dar a sus lectores un recuento cronológico preciso de la vida de Cristo. Juan escribió su Evangelio de modo que la gente creyera que Jesús es el Cristo. Escribieron no solo con un propósito en mente, sino también para un grupo específico de destinatarios. Cada una de las epístolas de Pablo fue cuidadosamente elaborada para satisfacer necesidades particulares de la iglesia específica a la cual se dirigía. Su carta a la gente en Corinto no hubiera sido apropiada para la iglesia en Efeso. Hay que reconocerlo, hay principios en cada una de sus cartas que son aplicables universalmente. Pero los detalles específicos fueron en realidad escritos con un grupo en mente. Identificar el propósito del autor y sus destinatarios es una gran ayuda en la interpretación. Algunas veces el autor nos informa de ambos al principio del libro. Otras, se nos deja a la cacería de estos tesoros buscando entre los detalles del texto. El autor del libro de Hebreos no nos sale al paso de inmediato para decirnos quiénes eran sus destinatarios ni por qué se sintió impulsado a escribir. Sin embargo, incluso una lectura somera del texto nos revela tanto los destinatarios a los que intentaba dirigirse como su propósito al escribir. Los destinatarios, con toda probabilidad, los destinatarios a los que se dirigía en Hebreos fueron, en primer lugar, cristianos judíos. Este punto de vista es respaldado por varios temas que afloran por todo el libro. Primero, el autor continuamente insiste en que el antiguo pacto era obsoleto. No tendría sentido persistir en martillar en esta cuestión si los destinatarios eran principalmente gentiles. Para empezar, los gentiles no hubieran dado ninguna importancia a un pacto judío. De modo que ¿por qué trabajar tan duro para convencerlos de que ya había dejado de tener efecto? Segundo, el autor respalda, de manera continua, su argumento con referencias a las Escrituras del Antiguo Testamento. Cualquiera que ha participado en la evangelización sabe cuán ineficaz es usar las Escrituras para respaldar una premisa cuando la persona con la cual se habla no considera que la Biblia sea una fuente fidedigna de información. El autor de Hebreos suponía que sus referencias al Antiguo Testamento tendrían peso para sus destinatarios. Tercero, el autor indica en varias ocasiones una preocupación de que sus lectores pudieran alejarse de su dependencia de Cristo y retornar al judaísmo. Eso no hubiera sido preocupación si sus lectores fueran básicamente gentiles. Como escribe un comentarista, los convertidos al cristianismo del paganismo, por otro lado, adoptaron el Antiguo Testamento como su libro sagrado junto con la fe cristiana. Si estuvieran tentados a dejar su fe cristiana, el Antiguo Testamento se iría con ella. Si los gentiles abandonaban su fe, regresarían sin duda alguna a la forma de religión que tenían cuando se convirtieron. No habría razón para temer que adoptarían la religión de los judíos. El propósito del autor es evidente que los destinatarios, predominantemente judíos en su mayoría, nunca habían visto a Jesús en persona. Como resultado de su conversión, enfrentaban intensa oposición. Experimentaban insultos, prisión y hasta la confiscación de sus propiedades. A pesar de todo eso, permanecían fieles a la nueva fe que habían hallado. Pero entonces ocurrió algo que obstaculizó su progreso espiritual. Se desilusionaron con el cristianismo. Empezaron a apartarse. Evidentemente, su tendencia era regresar al judaísmo, en donde sus prácticas religiosas se verían protegidas por Roma. De modo que el autor de Hebreos se propone en su carta persuadir a sus hermanos y hermanas a perseverar en la fe. Empieza indicando la superioridad de Cristo sobre los profetas del Antiguo Testamento, los ángeles e incluso Moisés.
Luego arguye la superioridad del sacerdocio de Cristo, tanto al de Melquisedec como al de Aarón. De allí, demuestra la preeminencia del nuevo pacto sobre el antiguo. Y concluye su libro animando a sus lectores a permanecer fieles a la luz de quienes habían partido antes que ellos. Piénselo suponiendo, por un momento, que tiene hijos pequeños, ¿disciplinaría usted a un niño que reconoce su autoridad en forma diferente a la del que rehúsa reconocer su derecho de ejercer autoridad? ¿Cuál de los dos, si acaso, recibiría castigo más severo? Entremezclados dentro de este apretado argumento se hallan 5 pasajes que sirven como advertencia para los que, o bien se apartan o caen de su fe en Cristo. El autor, en un intento por ser comprensivo, quiere que sus lectores sepan las consecuencias de darle las espaldas al nuevo pacto de Dios, ratificado por medio de la sangre de su Hijo. Este libro es relevante en nuestra discusión porque estas advertencias no son dadas a un grupo de personas que está tratando de dilucidar por primera vez quién es Cristo. En algún punto en el pasado el grupo expresó sincera fe en Cristo. Fueron sinceros lo suficiente como para sufrir. La advertencia en hebreo se dirige a hombres y mujeres que habían creído. En esa forma su lucha es paralela a la que muchos creyentes experimentan hoy. Pero hay una diferencia significativa por igual. La cuestión con la cual el grupo trataba no era abandonar a Dios y vivir una vida de pecado. El grupo no estaba siendo arrastrado a alejarse de Cristo seducido por los placeres del pecado. Al abandonar el cristianismo, la gente regresaría a una forma de religión que tenía mucho que decir en cuanto al pecado y sus consecuencias. Muy rara vez he encontrado creyentes que abandonan el cristianismo para entrar en un grupo religioso que exige más de ellos y les da menos libertad. Casi siempre es lo contrario. De esta forma los destinatarios a los cuales se dirigió el libro de Hebreos difiere de la mayoría de las personas que se apartan de la fe. Los pasajes de advertencia, entonces, tenían el propósito de dirigirse principalmente a quienes estaban abandonando el cristianismo como una forma de vida. Su intención era mostrar las consecuencias de abandonar la fe en Cristo por cualquier otra cosa, sea judaísmo, pecado o alguna otra religión. Recalco todo eso porque muchas personas usan los pasajes de advertencia en Hebreos como textos de prueba para la idea de que una persona puede perder su salvación al caer en pecado. La preocupación esencial del autor por sus lectores no era la amenaza de que pudieran caer en algún pecado en particular. El autor de Hebreos estaba preocupado que sus destinatarios pudieran alejarse del cristianismo del todo y retornar al judaísmo, de aquí su énfasis en la superioridad de Cristo y del nuevo pacto. En los siguientes capítulos veremos lo que el libro de Hebreos enseña en cuanto a la salvación. Luego examinaremos 3 pasajes de advertencia que algunas veces se usan para respaldar la noción de que la salvación del creyente puede perderse. Estudiaremos cuidadosamente cada uno, considerando a quienes el autor los dirigía y por qué. ¿Sabe usted? 1. ¿Cuáles 3 razones da el autor para concluir que los judíos cristianos eran los destinatarios primarios de Hebreos? 2. ¿Cuáles son algunos de los argumentos que el escritor de Hebreos usó para persuadir a sus hermanos y hermanas a perseverar en la fe? 3. ¿Cómo difiere la gente a la cual se dirigió el libro de Hebreos de la mayoría de personas que se apartan de la fe? 4. ¿Qué era lo que preocupaba el escritor de Hebreos si no lograba persuadir a la gente a perseverar en la fe? F. Bruce, The Epistle to the Hebrews, Ehrmans, Grand Rapids, Mi, 1964, p. 27. Bruce, Epistle to the Hebrews, p. Besos. 18. Una vez para siempre. Si el autor de Hebreos no creía en la seguridad eterna, podemos suponer que sería consistente en su punto de vista a través de toda su epístola. Es decir, no diría una cosa en una parte de su carta y algo diferente más tarde. Una persona no puede creer en la seguridad eterna y no creer en ella al mismo tiempo. Sin embargo, puede creer de una manera y ser mal interpretado, al punto de hacerle parecer como si creyera precisamente lo opuesto. En varias ocasiones he tomado un periódico y leído una crónica acerca de lo que supuestamente creo o digo con respecto a algún asunto en particular. Los que me conocen admiten de inmediato que se me ha citado por error, o que alguien ha interpretado mal lo que dije.
Los que no me conocen pueden comparar lo que leen contra lo que oyen de otras fuentes, afortunadamente, más confiables. Para lograr un cuadro exacto de lo que el escritor de Hebreos creía en cuanto a la seguridad eterna no podemos limitarnos a unos pocos versículos. Debemos tomar en cuenta el mensaje del libro completo. Aparte del libro de Juan, ningún otro del Nuevo Testamento argumenta tan conclusivamente a favor de la seguridad eterna. En varios lugares el autor afirma que lo que la sangre de animales no podía conseguir, la muerte de Cristo lo consiguió. Aún más, lo que antes tenía que repetirse periódicamente, fue hecho una vez y para siempre en el Calvario. La sangre de toros y machos cabríos, un pasaje en particular, Hebreos 10 de enero de 18, parece resumir los pensamientos del autor sobre la extensión de nuestra salvación. Compara lo inadecuado del sistema sacrificial con lo que logró la muerte de Cristo. Dice que el continuo sacrificio de animales ofrecido año tras año nunca podía hacer perfectos a los que participaban en ellos. Hacer perfectos aquí se refiere a la remoción de la culpa, lo cual es el proceso necesario para preparar al hombre para entrar en una relación con el Dios perfecto. Nuestras imperfecciones nos descalifican para una relación con Dios. Sin embargo, el sacrificio de animales no podía borrar esas imperfecciones. Luego hace una declaración increíble: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Hebreos 10.2, énfasis mío. Al indicar dos cosas inadecuadas del sacrificio animal, el autor nos da una aguda perspectiva de uno de los beneficios del sacrificio de Cristo. Cuando un pecador es finalmente limpiado de su pecado, ya no tiene conciencia de pecado. El término limpiado es un verbo que significa limpiado de una vez por todas. Una persona que ha atravesado este proceso nunca tendría que ser limpiada de nuevo. El autor no parece creer que un cristiano puede perder su salvación. Si el individuo pierde su salvación, tendría de seguro que ser limpiado otra vez. Pero, ¿qué en cuanto a la idea de que ya no se tiene ninguna conciencia de pecado? ¿Significa esto que una persona que experimenta limpieza absoluta ya no se da cuenta del pecado? No. Esta declaración es hecha en contraste con la afirmación que sigue en el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Su punto es que el sacrificio animal era un recordatorio anual de la culpa de uno, pero que lo que se necesitaba era un sacrificio que quitara la culpa de una vez y para siempre. Limpiados una vez y para siempre. Habiendo recalcado lo inadecuado del sacrificio animal, el autor avanza para explicar la suficiencia del sacrificio de Cristo. Él mismo logró precisamente lo que la sangre de toros y cabras no podía. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10.10, 12, énfasis mío. De nuevo el autor usa un tiempo del verbo que denota una acción única con resultados continuos: hemos sido santificados. Los creyentes han sido santificados, hemos sido apartados, hemos sido limpiados al punto de capacitarnos para entrar en relación con el Dios Santo. En el caso de que sus destinatarios no noten la implicación de su selección del tiempo del verbo, el autor de Hebreos lo indica expresamente: una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Dos versículos más adelante usa de nuevo la misma frase, futuro. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10.14, énfasis mío. En este pasaje dos cosas son inequívocamente claras. Primero, los cristianos fueron santificados o hechos santos mediante la muerte de Cristo, un proceso que nunca necesita repetirse. Segundo, los que fueron santificados han sido hechos perfectos o su culpa ha sido quitada, para siempre. Eso quiere decir para siempre. No es de sorprenderse que el autor continúe su argumento con las siguientes palabras: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Hebreos 10.22 a 23, énfasis mío. Este pasaje es apenas uno de los muchos en el libro de Hebreos que demuestra la confianza del autor en la seguridad del creyente. De nuevo, este punto de vista descansa no solo en unos pocos versículos, sino en el tono y flujo completo del libro. Decir que los cristianos pueden perder su salvación es decir que la sangre de Cristo fue inadecuada para perfeccionar, para siempre, a quienes Dios ha santificado. Decir eso es igualar su sangre con la de los toros y machos cabríos. Y esta es una ecuación que dudo que muchos seres humanos se sentirían cómodos en afirmar. Toda nuestra discusión se reduce a esta única pregunta: ¿fue adecuada la sangre de Cristo? Durante mi propia lucha con el asunto de la seguridad eterna, esta pregunta solía perseguirme. Sabía entonces, como lo sé ahora, que aceptar su sangre como el pago adecuado por mi pecado resolvía la cuestión de una vez por todas. Por otro lado, decir que su sangre no era adecuada sonaba como blasfemia. Recuerdo una discusión que tuve con un misionero que no creía que una vez salvo, siempre salvo. Cuando le planteé la pregunta dijo: sí, Charles, la sangre de Cristo fue adecuada, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Para él, nuestra parte implicaba un andar firme con Dios, lo cual se reducía en realidad a obras. Él había intentado hacer lo que muchos en el pasado, introducir una tercera alternativa. Pero no hay tercera opción. O bien la sangre de Cristo fue adecuada o no lo fue. Imponer condiciones a la respuesta afirmativa a esta pregunta es afirmar la negativa. Si mi salvación depende de la sangre de Cristo y de mi parte, entonces es claro ver que su sangre no fue adecuada. Pero nunca he encontrado a alguien que aduzca ser cristiano que reconozca eso. Parece demasiado herético. Hebreos es claro. La sangre de Cristo fue adecuada para perfeccionar de una vez y para siempre a quienes Dios ha santificado. No necesitamos añadirle nada. Nuestra parte es simplemente responder a su amor incondicional con reverencia y obediencia, mientras que descansamos en la seguridad de que nuestra eternidad está segura. ¿Sabe usted? 1. ¿Qué significa la frase hacer perfectos? 2. ¿Por qué los sacrificios de animales eran insatisfactorios? 3. ¿Dice la Biblia que una vez que la persona experimenta limpieza absoluta, ya no se da cuenta del pecado? ¿Qué significa la referencia a la conciencia de pecado en Hebreos 10? 2. 4. ¿Cuáles son algunos de los pasajes en Hebreos que demuestran la seguridad de los creyentes? Homer A. Kent, The Epistle to the Hebrews, Ehrmans, Grand Rapids, Mi, 1972, p. 185. Kent explica el uso del tiempo presente por parte del autor y su significado. 19. Primera advertencia: no hay escape, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hebreos 2.1 a 3. Después de una convincente presentación de la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles, el autor de Hebreos aprovecha la oportunidad para aplicar esta verdad a las vidas de sus lectores. Empieza con una severa palabra de exhortación, seguida de una advertencia. Sus lectores deben atender con más diligencia a las cosas que habían oído. De otra manera, serían proclives deslizarse. Lo que sigue es una descripción corta, sin detalles, de las consecuencias de deslizarse. Este recuento de lo que ocurre una vez que la persona se desliza, ha hecho que algunos duden del concepto de la seguridad eterna. Interpretan como que el autor está amenazando a sus lectores con la pérdida de la salvación si se deslizan alejándose de la verdad. Deslizarse: el autor se dirige a sus destinatarios como un maestro a sus estudiantes. El término deslizarse literalmente se refiere a algo arrastrado por una corriente de agua o de aire. Pero aquí el autor lo usa en la manera en que el maestro usaría el término al referirse a un estudiante cuya atención se ha alejado del tema o materia, o a un atleta cuya dedicación al deporte se ha desvanecido debido a que su atención se ha alejado hacia algún otro proyecto.
El término deslizarse implica un proceso lento, gradual. El autor se dio cuenta de que algo estaba compitiendo por la atención de sus destinatarios. Ellos tenían el potencial de perder el interés en las cosas que tenían que ver con la salvación por medio de Cristo. Como un maestro que nota que un estudiante está absorto mirando por la ventana, el autor dice con firmeza, pongan atención. La comparación: todo maestro sabe que para que la advertencia sea eficaz debe haber uno de lo contrario. Para tomar seriamente la advertencia, el estudiante debe saber las consecuencias de ignorar las exigencias de su superior. El autor de Hebreos afirma su o de lo contrario en forma de comparación. Compara las consecuencias de ignorar la palabra dicha por medio de los ángeles con las consecuencias de ignorar el mensaje del mismo Cristo. Parafraseado sería: si ustedes piensan que fue malo para quienes ignoraron el mensaje de Dios cuando les fue comunicado por medio de ángeles, imagínense cómo será para los hombres y mujeres que ignoran un mensaje que viene directamente de su Hijo. La palabra hablada por medio de los ángeles se refiere con toda probabilidad a la ley del Antiguo Testamento. El autor argumenta que si la ley, que vino por medio de ángeles, había delineado claramente los castigos para los que desobedecían, ¿cuán más grande castigo debía haber por desobedecer los mandamientos del Hijo de Dios? Aumenta el peso de su advertencia al apuntar a las medidas adicionales que Dios tomó para validar la verdad del mensaje de Cristo, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2.4 o de lo contrario. El autor de Hebreos es algo vago en este punto. Hace grandes esfuerzos por enfatizar que habrá un castigo por descuidar el mensaje de Cristo, pero no explica cuál. Una de tres cosas es cierta: no sabía lo que ocurriría, lo sabía pero no quería decirlo, o daba por sentado que sus lectores ya lo sabían. Si su meta era motivar a un cuerpo vacilante de creyentes, un grupo al cual conocía en personal y por el que se interesaba grandemente, y sabía que el castigo por deslizarse era la pérdida de la salvación, seguro que lo habría indicado expresamente. En realidad, no era un buen tiempo para dejarlos a la aventura. ¿Y qué podría ser más motivador que la potencial pérdida de la salvación de uno? Sin embargo, el autor simplemente indica cómo escaparemos, sin decirnos con exactitud de que no escaparemos. Peras y manzanas. Hay otra razón por la cual este pasaje no puede referirse a la pérdida de la salvación del creyente. El autor está comparando el castigo por quebrantar la ley mosaica con el castigo por deslizarse del mensaje de Cristo. La ley no tenía nada que ver con la salvación de la persona. Quebrantar la ley en ninguna manera ponía en peligro la seguridad eterna de uno. Los castigos por violar la ley mosaica fueron todos de naturaleza temporal. La ley fue dada al pueblo de Dios, el pueblo de fe, como una norma por la cual conducir sus asuntos diarios. Junto con los así harás y así no harás hay una detallada lista de o de lo contrario. Como el escritor de Hebreos indica, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El hombre no se desliza de la salvación. ¿Tiene realmente sentido que pueda deslizarse fuera de ella? El hombre que violaba alguna parte de la ley sabía exactamente el castigo que debía esperar, estaba allí para que todo el mundo lo leyera. Los castigos iban desde pagar una multa hasta perder la vida. Todo dependía de la severidad del crimen. En ninguna parte, sin embargo, puso la ley en cuestionamiento del destino eterno del hombre. El hombre no ganaba el cielo por guardar la ley, ni lo perdía por quebrantarla. Quienes usan este pasaje para respaldar un argumento en contra de la seguridad eterna, yerran por completo el punto del autor. Él está advirtiendo a los que creen. Así como los creyentes en el Antiguo Testamento eran castigados cuando se deslizaban o desobedecían la ley, así los creyentes del Nuevo Testamento serán igualmente castigados, solo que con más vigor. ¿Por qué? Porque la revelación por la que somos responsables vino directo del Hijo. No hay ni la menor implicación que indique la pérdida de la salvación. No hay mención del cielo, ni del infierno, ni del juicio, ni de ninguna de las otras cosas asociadas con el destino eterno del hombre. Nadie escapa.
En estos 4 versículos el autor trata de un principio importante en extremo. Es lamentable, pero el debate que los rodea hace que muchas personas yerren el significado que intentaba decir el escritor. Como pastor, he visto este principio obrando vez tras vez. Como cristiano, he visto este principio obrando en mi vida. Cuando un creyente empieza a deslizarse alejándose de las enseñanzas de Cristo, es solo cuestión de tiempo para que la mano amorosa, y sin embargo firme, de Dios sobre para llamarle la atención. Nadie escapa. Para algunos, puede llevar años, para otros, días. De tiempo en tiempo individuos, y algunas veces familias, dejan de asistir a los cultos. Unos meses más tarde los veo de regreso en su ambiente regular. Otras veces los visito simplemente para hacerles saber que contento estoy de verlos de regreso en la iglesia y preguntarles si algo ocurrió en ella que les hizo dejarla. Me sorprende cuán a menudo oigo algo parecido a, bueno, en realidad nada pasó. Pienso que simplemente como que nos deslizamos y nos alejamos por un tiempo. Pero ya hemos regresado. En cada caso, Dios intervino para llamarles la atención. Dios usa varios medios para meter a sus hijos en cintura: enfermedades, accidentes, sermones, cantos, confrontación de parte de un amigo, la pérdida de un ser querido. Algunas veces viene en forma de una tragedia inesperada. Otras ocasiones son solo las consecuencias de cualquier pecado en el que hayan caído. Haríamos mucho mejor en prestar atención a la advertencia del escritor y atender con más diligencia a lo que hemos oído, porque todos tenemos el potencial para deslizarnos y alejarnos. Y ninguno de nosotros escapará de las consecuencias. ¿Sabe usted? 1. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que el escritor de Hebreos no explica el castigo que habrá por descuidar el mensaje de Cristo? 2. ¿Por qué es improbable que el castigo sea la pérdida de la salvación? 3. ¿Cómo interpreta el autor la frase ¿cómo escaparemos? 4. ¿Cuáles son algunos de los medios que Dios usa para meter a sus hijos en cintura? Homer A. Kent, The Epistle to the Hebrews, Ehrmans, Grand Rapids, Mi, 1972, p. 185. Kent presenta evidencia substancial para este punto de vista, incluyendo información para respaldar la noción de que tal punto de vista era generalmente aceptado entre los judíos del primer siglo.